En este video yo quisiera compartir algunos pensamientos sobre Jonás capítulo 1 versículo 3. Yo ya había tenido la oportunidad de hablar de este versículo en un video anterior, pero no lo había hecho, no había tenido la oportunidad de dar una exposición sobre el versículo 3. Así que ese va a ser el propósito de este video. Dar una pequeña exposición de Jonás capítulo 1 versículo 3 y dar algunas maneras en que lo que aprendemos en este versículo aplica a nosotros hoy en día. Así que dice así Jonás 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La palabra de Jehová había venido a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona delante de ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y la razón por la cual Jonás tenía que ir hasta Nínive y predicar era porque Dios quería brindarle la oportunidad a los ninivitas, a estas personas tan malvadas y tan crueles, de arrepentirse antes de que él destruyera la ciudad. Entonces, a través de la predicación de Jonás y de la proclamación allá en Nínive, las personas iban a poder escuchar el mensaje que Jonás tenía e iban a tener la oportunidad de revertir el juicio que Dios había decidido llevar por la maldad de los ninivitas en Nínive. Pero Jonás desobedeció. Y nunca antes en el Antiguo Testamento se había escuchado de tal rebeldía y tal desobediencia y tal determinación para hacer lo contrario que Dios había hecho de un profeta de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, al principio Moisés se quejó y dijo: Señor, es que ¿quién soy yo? Soy tardo en palabra y torpe en lengua, dice Moisés en Éxodo. Y algunas personas creen que Moisés pudo haber tenido problemas pronunciando las palabras, o que Moisés hablaba muy lento y no se podía comunicar efectivamente, o que Moisés era un tartamudo. Y aunque él puso todas estas excusas delante de Dios, aún así él fue obediente a su llamado y liberó al pueblo de Dios de la esclavitud allá en Egipto. Cuando Dios llamó a Habacuc también se quejó delante de Dios y le dijo: ¿Hasta cuándo, Jehová, voy a clamar delante de ti y tú no me vas a responder? ¿Hasta cuándo tú vas a ver la violencia y vas a hacer que los impíos hacen lo malo delante de tus ojos de de las peores maneras posibles? Y tú no vas a salvar. ¿Hasta cuándo, oh Dios? Y aunque él se quejó delante de Dios, aún así él obedeció su llamado. Cuando Dios llamó a Oseas y le dijo que tomara a una prostituta, a Gomer, como su esposa, y cuando Gomer, aún después de Oseas haberla tomado como su mujer, cuando Gomer le fue infiel, Dios le dijo a Oseas que la comprara y que la volviera a tomar como su mujer. Algo muy difícil de hacer, pero aún así Oseas obedeció su llamado. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías se quejó y se lamentó sobre su situación y dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que soy hombre de labios inmundos y que vive con personas que son también de labios inmundos. Ay de mí que mis ojos han visto la santidad
de Jehová, el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Aún después de haberse lamentado por esa situación en que se encontraba, Isaías obedeció el llamado que Dios le había hecho. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías también se quejó delante de Dios y dijo: Señor, es que soy un niño, soy muy joven y no tengo la elocuencia para poder hablar correctamente. Pero aún así él obedeció el llamado que Dios le había dado. Cuando Dios llamó a Gedeón y le dijo: ve con esta tu fuerza, que voy a entregar a los madianitas en tu mano, ¿no te estoy enviando yo? Gedeón llegó y dijo: es que soy pobre, es que no tengo experiencia, es que tengo mucho miedo, es que soy el menor de la casa de mi padre. Pero aún ahí, aún con todas estas circunstancias y con todas estas quejas delante de Dios, Gedeón obedeció su llamado. Cuando Dios llama a Jonás y le dice: levántate, Jonás, y ve a Nínive y a aquella gran ciudad, y predica en esa ciudad y proclama contra la ciudad, porque la maldad de ellos está delante de mí y yo los voy a castigar por sus pecados, pero quiero que vayas y prediques en Nínive para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse. Cuando Dios le dio ese llamado a Jonás, Jonás desobedeció y huyó delante de la presencia de Dios. Dios a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado un don, nos ha dado una tarea que nosotros tenemos que cumplir en la iglesia. Nos ha dado una manera de nosotros poder servirlo en la iglesia. Nos ha dado un rol, un trabajo, nos ha dado un don que nosotros tenemos que usar para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Cuál es la manera en que tú has venido sirviendo a Dios en la iglesia? ¿Cuál es el trabajo que tú has estado cumpliendo en la iglesia desde que tú rendiste tu vida al Señor? ¿Cuál es la tarea o el rol o el ministerio o el llamado que Dios te ha dado para que cumplas en la iglesia? ¿Será que tú vas a obedecer tu llamado? ¿Será que tú vas a cumplir ese ministerio? ¿Será que tú vas a seguir sirviendo a Dios de la manera que lo has estado sirviendo? ¿Será que tú vas a usar el don que el Espíritu Santo te ha dado para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo? ¿O será que tú vas a desobedecer y te vas a levantar y vas a huir de ese trabajo que tú tienes en la iglesia solo por el hecho de que en este momento no nos podemos reunir en el templo? Jonás huyó delante de la presencia de Dios y desobedeció el llamado que Dios le había hecho en su vida. Dice así el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás no huyó porque él pensara que literalmente iba a poder desaparecer y que iba a poder escaparse de Dios. Porque él, como hebreo, como un profeta hebreo, él sabía muy bien que Dios era un Dios omnipresente y que no había ningún lugar de la tierra en donde él pudiera escapar de Dios. Entonces él más bien huye porque él temía por su vida. Y eso lo vimos en un video pasado en donde yo hice un estudio y una palabra. Entonces Jonás huyó porque él temía por su vida, porque él sabía muy bien y conocía muy bien la reputación y la maldad de los ninivitas, la brutalidad que ellos cometían con las personas. Y también huyó porque en el capítulo 4 Jonás mismo dice que él no quería que las personas en Nínive se arrepintieran. Entonces él no quería ir a predicar para poder brindarles esa oportunidad de que ellos llegaran al perdón, porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia. Entonces Jonás
no fue a predicar a Nínive, porque para sus ojos lo único que merecían los ninivitas era el castigo de Dios por sus pecados, y él no quería brindarle a ellos la oportunidad, a través de su predicación, de que ellos se arrepintieran. Entonces Jonás huye de la presencia de Jehová, versículo 3, y fue a Tarsis. Tarsis era una ciudad en España que estaba en el último rincón de la tierra. Era una ciudad en donde, según Isaías 66, versículo 10, Dios no se había revelado a sí mismo, las personas eran paganas, eran idólatras, Dios no les había hablado a ellos, el mensaje de Dios jamás les había llegado a ellos, y la gloria de Dios, como dice el profeta Isaías, no había alumbrado ese lugar tan lejano de la tierra. Fue a Tarsis y descendió a Jope. Para poder irse a Tarsis, Jonás tenía que atravesar el mar Mediterráneo. Entonces lo lógico era que él encontrara un puerto, que él buscara un puerto. Y uno de los puertos que había en la tierra en ese entonces, en Israel, era el puerto de Jope. Era un puerto que no era controlado por los judíos, sino que más bien era controlado por gentiles, por personas paganas, idólatras, y la razón por la cual era controlado por gentiles era porque los israelitas como tal no eran personas del mar. Ellos no eran personas que tomaran viajes hacia lugares distantes de la tierra, sino que más bien ellos les gustaba estar en su propia tierra. Ellos eran personas de la tierra, no del mar. Entonces Jonás fue a Jope, a este puerto. Y dice el versículo 3, y halló una nave que partía para Tarsis. Tarsis quedaba a 4.000 kilómetros de Jope, en donde Jonás estaba. Y Tarsis para los judíos era literalmente el lugar más lejano que cualquier persona podía ir. Jonás fue a Jope, encontró un lugar, un bote o un barco que iba para Tarsis, y decidió irse a este lugar tan lejano. Pudo haberse ido a cualquier ciudad de Egipto o a cualquier ciudad de Grecia, pero no. Deliberadamente escoge irse al lugar más lejano de la tierra. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y el pasaje de Jonás le hubiera costado una fortuna, porque en ese entonces no habían barcos de transporte de personas. Solamente había barcos militares, y este no era un barco militar. Y también había barcos de carga. Probablemente este era un barco de carga, según los eruditos. Entonces, para él poder convencer a los marineros de que lo dejara viajar con ellos en un barco de carga, él le hubiera tocado que pagar una fortuna. Y eso fue lo que hizo Jonás. Pagó una fortuna para irse con los marineros a Tarsis. Y este viaje, según se estima, le hubiera podido demorar a Jonás entre 4 meses a un año. Así que también él hubiera tocado que gastar dinero para las provisiones de 4 meses. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás desobedeció la orden que Dios le había dado. Jonás rechazó el llamado, la tarea, la misión que Dios le había dado de ir a predicar y a pregonar en la ciudad de Nínive. Y cuando Jonás desobedeció, él entró en una espiral descendente, en donde se hundía más y más con sus acciones para cumplir esa determinación de no predicarle a los ninivitas. Jonás recibió un llamado: ve y predica y pregona en Nínive. Y Jonás dijo dentro de sí: no, es que mi vida está en peligro. Además, los ninivitas son personas malvadas y perversas. Ellos no merecen la oportunidad de arrepentimiento. Así que me niego a cumplir mi tarea. Jonás decide irse a Tarsis, el lugar más lejano de toda la tierra, la esquina de la tierra. Y para poder irse a Tarsis se fue a Jope, a un puerto gentil. Y habiendo podido irse a cualquier otra ciudad, decide irse en un barco que iba
a Tarsis, que estaba a más de 4.000 kilómetros de distancia. Paga el pasaje que le hubiera costado una fortuna. No le importa si tiene que irse con marineros paganos que no conocían a Dios. No le importa si está exponiendo su vida haciendo un viaje de esta magnitud. No le importa si tiene que comprar provisiones para 4 meses o un año. No le importa si se va a ir de su tierra. No le importa si está en rebeldía delante de Dios. No le importa si va a ir a una nación, a una ciudad en donde Dios no se había revelado a sí mismo. Y no le importa dejar su vida, su llamado, su ministerio, con tal de desobedecer la tarea que Dios le había dado. Ese fue el espiral descendente en el que cayó Jonás. Y a través de sus acciones, él se estaba hundiendo más y más y más y más en desobediencia. El apóstol Pedro dice esto en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Eso quiere decir que Dios ha dado a cada creyente un don para ser usado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el apóstol Pedro que este don tiene que ser ministrado a otras personas en la congregación, a otros hermanos en la fe, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuestros dones tienen que ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero cuando nos rehusamos a usar nuestros dones, cuando nos negamos a usar los dones para que las otras personas puedan crecer en la fe, cuando nos rehusamos a cumplir esa tarea que Dios nos ha dado, cuando nos rehusamos a seguir sirviéndonos los unos a los otros en la iglesia, nosotros caemos en desobediencia. Y también caemos en un espiral descendente, así como Jonás, en donde empezamos a justificar nuestra desobediencia con nuestras acciones y con las cosas que podríamos decir, con tal de no llevar a cabo esa tarea que teníamos en la iglesia. No, es que yo no voy a seguir sirviendo en la iglesia porque con esta cuarentena me es muy difícil usar mi don para la edificación de otros. No, es que yo no voy a seguir cumpliendo el trabajo que yo estaba haciendo porque es que como no nos podemos reunir físicamente en el templo, pues ¿cómo voy a usar mis dones? No, es que yo no voy a seguir cumpliendo mi ministerio, yo no voy a seguir cumpliendo mi llamado, yo no voy a seguir siendo obediente a Dios con la manera en que yo estaba sirviendo a mis hermanos y hermanas en la iglesia, porque es que yo no sé usar Zoom, o porque es que me queda muy difícil servir desde mi casa. Pero Jehová, dice el versículo 4, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esta tormenta no fue ninguna coincidencia. Esta tormenta fue enviada por Dios para hacer que Jonás despertara, para hacer que Jonás no cometiera más desobediencia y cumpliera su llamado. Así que tú tampoco te niegues a cumplir el llamado que Dios te ha dado. No te niegues por ninguna razón a permitir que esta cuarentena sea un obstáculo para tú no usar tus dones. Porque puede ser que en medio de la desobediencia Dios también mande una tormenta para que tú reacciones y para que tú despiertes. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Que Dios les bendiga.